ejercicio del anexo divino en torno a la fiesta de Cristo Rey, que se celebra el 24 de noviembre de este año, último domingo del año litúrgico. Es bueno, en primer lugar, tener un poco de precisión de lo que es la fiesta de Cristo Rey. Es una de esas fiestas que diríamos recientes. Fue entronizada por el Papa Pío XI en 1925. Fue el año de la canonización de San Juan Eudes. En ese año se celebró por primera vez la fiesta de Cristo Rey en el calendario litúrgico. Hay dos clases de fiestas. Las fiestas que celebran un misterio de Cristo. Por ejemplo, la Navidad. Por ejemplo, la Epifanía. La Pascua, muerte y resurrección del Señor. Pentecostés. Son misterios. Se celebran sus misterios, la liturgia los hace presentes. Y hay fiestas que se celebran para recordar una doctrina, no un misterio. Un misterio es un acontecimiento, una doctrina es una enseñanza. Entre ellas está, por ejemplo, la fiesta de la Santísima Trinidad. No se recuerda que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está igualmente la fiesta del Corpus Christi, que igualmente nos recuerda la presencia viva de Cristo en la Eucaristía. Esta es la fiesta de Cristo Rey, que celebra la realeza de Cristo. Entonces no estamos ante una fiesta de misterio, en el sentido de acontecimiento salvador, que se hace presente en la liturgia, sino de una enseñanza que la Iglesia nos quiere transmitir. Se celebró, se inauguró cuando todavía había reyes en este mundo. Reyes había en los países europeos, especialmente en Italia, en España, en Inglaterra. Ya hoy en día existen esos reyes, pero son solamente, casi que diríamos, adornos, nada más. No hay reyes que realmente representen un país, una nación en su unidad y sean para ellos expresamente, para esos países, sean una fuente de seguridad. Con ese criterio leamos entonces lo que nos dice esta fiesta de Cristo Rey. La primera lectura está tomada del libro primero de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 3. Todas las tribus de Israel se presentaron entonces a David en Hebrón y dijeron: somos de tu misma carne y sangre. Ya antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien guiabas a Israel. El Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo, tú serás el jefe de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel a Hebrón, donde estaba el rey. David hizo con ellos un pacto en Hebrón ante el Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Un acontecimiento histórico. Hasta ese momento no había rey en el pueblo de Israel. Todos los demás pueblos vecinos tenían sus reyes. El rey en la época era verdaderamente un líder, una persona que daba unidad y hasta cierto punto seguridad a un país. Unidad porque todos lo acogían,
seguridad porque era capaz de ir a la guerra, defender su pueblo. Llegó un momento en que el pueblo de Dios sintió la necesidad de un rey. Ellos no lo tenían. El profeta Samuel en esa época hace toda una teología de cómo ese pueblo, que es distinto, el pueblo de Dios, no admite un rey distinto de Dios. El que da unidad a su pueblo es Dios, el Dios Yahvé. El que da seguridad a su pueblo es el Dios Yahvé. El Dios que va con las tropas, como dicen los salmos. Sin embargo, los judíos insistieron en la necesidad de tener un rey. Finalmente Samuel cede bajo la palabra de Dios y les da un rey, el primero de ellos, escogido de una manera muy especial, no con hoja de vida, diríamos, que lo capacitara, como dicen hoy en día, sino así accidentalmente, escogido por Samuel. Algún historiador del pueblo judío decía con un poco de humor: Saúl salió a buscar unas burras que se habían perdido en su casa y se encontró una corona. Se encontró con una corona sin sospechar. Así pues, hay dos tradiciones, diríamos, en esta unción de David. En una que nos trae el libro de Samuel, en el capítulo 16, en esa nos va a decir que Samuel se presentó en la casa de Isaí, que hizo pasar a todos los hijos de Isaí. Isaí es el papá de David, y que escogió al pequeño, al que no contaba, que ese fue el escogido por Dios para ser rey, y ahí mismo lo unge Samuel. Esa es una tradición. Y esta otra tradición, en que los ancianos se reúnen para escoger un rey, van a Hebrón. Hebrón es una ciudad que está un poco al sur de Jerusalén, unos cuantos kilómetros, una de las ciudades históricas más importantes que existen. Allí en Hebrón estaba precisamente David. Todavía existían las tribus separadas, no había unidad en el pueblo, cada tribu era autónoma, pudiéramos llegar a decir así, solamente se reunían para casos especiales, como por ejemplo cuando una tribu era atacada por los enemigos, las demás tribus, sobre todo las vecinas, venían a la batalla con la tribu que era atacada y no más. Y así pues se presentan en Hebrón, donde está David, y ahí lo ungen rey y hacen un pacto con él. Hay dos dimensiones en esto. Una dimensión que pudiéramos llamar con nuestro lenguaje de hoy política. Esto es, se escoge un rey que tenga las cualidades de tal, que sea fuerte, que pueda comandar ejército, que tenga carisma, podemos decir con el lenguaje de hoy. Se escoge una persona así. Pero ellos son conscientes de que detrás de él tiene que estar Dios. Tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Y eso lo dicen atribuyendo esas palabras al Señor. El Señor, Dios, te ha dicho esas palabras. Por consiguiente, no son solamente ellos los que escogen a David, sino que en esta historia de salvación, donde todo se atribuye a Dios, es Dios quien escoge a este rey David para que sea el rey, para que atraiga a las 12 tribus, para que dé unidad al país, para que le dé igualmente seguridad a ese país.
Vendrá después la historia de David con todos sus azares, sus altos y sus bajos y demás. Pero estamos ya ante un hecho. Y el hecho es que la historia de salvación, esa historia que se va desarrollando, hay un momento en que un hombre es escogido por el pueblo, pero al mismo tiempo, con la autoridad divina, es escogido para ser el rey de ese pueblo, con esa doble seguridad. Así lo tenemos por consiguiente. Bien, llega el momento en que Cristo aparece. El reino no se ha perdido. El reino político se perdió, pero el reino religioso de Israel nunca se perdió. Una cosa es el reino político, que está encarnado en una persona bajo el punto de vista político, pero a partir del destierro, o sea, en el año 538 a.C., cuando pudieron regresar de Babilonia, nunca más hubo, propiamente hablando, un rey político en Israel. Nunca más. No hay reyes allí. Hay una cosa transitoria en los sucesores de los macabeos que no puede llamarse tal, pero hay algo allí. Entonces, no existió. Pero sin embargo, los salmos seguían cantando a Dios Rey. Los salmos seguían evocando la figura de David. Los salmos seguían pensando. Incluso creían ellos que David volvería, que David vendría otra vez para ser el rey de Israel. Cuando llega el momento de los macabeos, se nota profundamente esa ausencia del rey en Israel. Llegó Cristo por consiguiente, y su primera palabra, la palabra que él pronuncia en el Evangelio de Marcos a los hombres, es esta: el tiempo se ha cumplido, llegó el reino de Dios. Si llega el reino, es porque hay rey. Pero es un reino de Dios, no comparable, no similar a los reyes de este mundo. Cristo predica un reino de Dios. Cristo no aparece como un rey en el sentido nuestro, todos los sentidos que nosotros logramos hacer. No es así por consiguiente como aparece Cristo como un rey con un palacio, con un ejército, todo lo demás. Los judíos esperaban eso. Esperaban que cuando viniera el Mesías, rey, fuera un jefe militar, que comandara ejércitos, que expulsara el poder opresor de los romanos. Eso se siente en el Evangelio. Todavía después de la ascensión, en el momento de la ascensión, según los Hechos de los Apóstoles, le preguntan a Jesús los apóstoles: si en este tiempo restituirás el reino a Israel. Seguían soñando con eso. Pero el reino que Jesús predica es un reino muy distinto. Es el reino de Dios, así lo llama el Evangelio. Reino de Dios que puede tener un doble sentido. Puede ser reino que tiene por objeto a Dios, o un reino que tiene por sujeto a Dios. Es un reino que tiene que ver con Dios, o es un reino que Dios hace, un reino que Él da. ¿Cuál es ese reino? Ese reino tiene una misión muy especial. Y esa misión es dar realidad al proyecto salvador de Dios. Ese es el contenido grande del reino. Es toda esa acción salvadora que Dios lleva a lo largo de la historia,
que en ese momento se concentra en Cristo, su Hijo enviado y el Mesías. Toda esa acción salvadora que hace palabras, anuncia, que hace hechos salvadores, como los hacía Jesús, que va a tener un momento culminante en su pasión, muerte y resurrección. Y entonces es ahí donde Cristo aparece como Rey. Hay dos lugares en el Evangelio muy especiales. El Evangelio de San Juan. Dentro del Evangelio de San Juan hay un pasaje interesantísimo, bellísimo, que podría dar lugar a una buena lección divina dentro de la pasión del Señor. Es el encuentro entre Cristo y Pilatos, con 7 salidas, entradas de Pilatos. Pilatos sale del pretorio para hablar a la multitud que no podía entrar y entra al pretorio para hablar con Jesús. 7 veces se repite esa acción. En toda la mitad está Cristo sentado como Rey. Pilatos le pregunta: ¿eres el Rey de los judíos? Y el Señor le responde: ¿lo dices por tu cuenta o te lo han dicho? Pero en un momento dado, ya Pilatos no le dice: eres el Rey de los judíos, sino que le dice: tú eres Rey, sin más. Y Cristo responde: soy Rey, para eso he venido, soy Rey. Pero mi reino no es de este mundo, dice esa palabra. Algunos prefieren decir, como si dijera: mi reino no es como los de este mundo. Ciertamente es un reino absolutamente distinto, totalmente distinto. No es un reino que tenga intereses políticos o económicos o nacionalistas o lo que sea. Es un reino universal que trae algo más importante para el hombre que lo que pudiera traer un rey temporal. Trae el amor de Dios, la salvación de Dios, la acción salvadora de Dios. Se va a realizar. Eso es lo que dice Jesús con Pilatos. Y este pasaje del Evangelio que vamos a leer aquí en San Lucas, capítulo 22 de Lucas, 23, 35, 42, que aquí casi no se ve. Estando Jesús en la cruz, empezaron los jefes a comentar con sorna: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, puesto que Él es el Mesías, escogido por Dios. Los soldados también se acercaron y se burlaron de Él. Le ofrecían vino ácido y le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate. En efecto, encima de él había un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultó diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciéndole: sufriendo la misma pena que él, no tienes temor de Dios. Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el castigo merecido, pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y él le respondió: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el texto de Cristo Rey, admirable en el Evangelio de Lucas. Empecemos a comentar un poco ese texto hermoso.
Los jefes comentan con sorna: se salvó a otros, que se salve a sí mismo. Pensaban ellos que la realeza consiste en asegurarse la vida uno mismo, que uno se puede salvar. Y la obra de Cristo no es salvarse a sí mismo, salvarse de la cruz, bajarse de la cruz, no ser crucificado. Esa no es la obra del Rey, de Cristo Rey. La obra de Cristo Rey es dar la vida por el rescate de todos, por la redención de todos. Allí ya hay una desfiguración de lo que es el reino de Dios, de lo que es Cristo Rey. Cristo Rey no busca una seguridad propia, salvarse a sí mismo, sino que busca entregar su vida por el rescate de todos. Por eso decía Jesús: mi reino no es de este mundo. Cualquiera que lo mida con las categorías de los reinos se encontrará falto en su interpretación. Después vienen los soldados, se le acercaron, se burlaron, le ofrecieron vino y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Observemos una vez más ese verbo sálvate. No dice sálvanos, sino sálvate. Emplear tu realeza en favor propio, en beneficio propio. Cristo no lo va a hacer, porque no busca su beneficio propio, sino la salvación de todos, entregando su vida. Con Jesús hay dos que están crucificados. El Evangelio de Lucas nos trae un diálogo, primero entre ellos, y luego un diálogo entre uno de ellos y Jesús. El primero, el diálogo entre ellos, uno de ellos les decía: ¿no eres tú el Mesías? O sea, el enviado por Dios, una presencia salvadora de Dios en el mundo. No te envió Dios con un poder para realizar obras, pero obras temporales, diríamos, en este mundo, y es lo que va a decir. Ellos también, repitiendo exactamente el mismo argumento: no eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y salva a nosotros. Pero esa salvación consistía en bajar de la cruz, en no morir. Es lo que ellos están diciendo: bajar de la cruz y no morir. Pues bien, una vez más se equivoca en el contenido propio de la misión de Jesús. Pero uno de ellos, sufriendo la misma pena que él: no tienes temor, le decía a su compañero de Dios. Y dice: nosotros sufrimos justamente, merecemos el castigo. Ese no pide ser salvado, bajar de la cruz. Ese entendió el sentido de la muerte de Cristo Rey, de por qué Cristo Rey muere. Muere aparentemente como un derrotado, pero muere salvador y glorioso para toda la humanidad. Y por eso hacen una oración que es maravillosa. Añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí. No le pide salvarlo de la cruz, le pide estar con él en su reino. Quizás no adivina toda la profundidad de lo que ese reino entrañaba. Quizás todavía camina un poco entre tinieblas, pero ya ahí hace una oración, que es la oración que todos quisiéramos decir al Señor. Y Jesús le respondió:
yo te aseguro. Esa palabra, yo te aseguro, difícil de traducir. El texto griego dice amén, amén, 2 veces repetido. Y se tiene por un juramento, por una palabra que tiene el equivalente de un juramento. Yo te juro, yo te, dice él, te aseguro, casi que podríamos decir te juro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice mañana, después, sino hoy. Ese hoy de la salvación, ese hoy de la intervención divina, ese hoy propio de Dios, que no posterga las cosas, como los políticos que postergan las cosas, promesas sin fundamento, sino que habla de un hoy, de una gran seguridad. Estarás conmigo, conmigo, en mí, conmigo. No lo envía al paraíso, se lo lleva al paraíso, se lo lleva en él y con él al paraíso. No le abre la puerta y lo despacha hacia adentro, sino que con él puede entrar al paraíso. Es hermoso todo eso que dice, todo ese texto que está allí y que nos habla de cómo es Cristo Rey. Yo creo que es muy importante cuando hablamos de la realeza de Cristo, entenderla bien y por qué puede haber una fiesta de Cristo Rey, para recordarnos una acción de Jesús como enviado del Padre. Hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de Rey, la gente tiene una noción de Rey muy distinta. Para ellos es una vida buena, una vida de palacios y de cortes, una vida llena absolutamente de personas que sirven. Hay una tradición que dice que el gran rey Luis XIV, de la época de San Juan Eudes, ese gran rey que decía el estado suyo, el rey Sol, que llaman, dicen que tenía un criado, un valet, encargado de vestirlo para las grandes ceremonias, y que gastaba 1 hora en vestirlo y nada más. De uno que es aspirante a rey en este siglo XX se habla de algo que no podemos decir aquí, de un paje que tiene a su lado para ciertas cosas. Y entonces esa imagen de rey, esa imagen de rey, no es la de Cristo Rey. Una vez más, Cristo es un rey que no busca beneficios propios, que no busca una salvación propia, que no busca ser exhibido y esquivar el sufrimiento, sino que su oficio real consiste en dar la vida para salvación de todos, en rescate de todos. Y eso se ve inmediatamente en este pasaje de Lucas, en el ladrón, cuando ve que esa acción salvadora tiene inmediatamente allí un beneficiario, diríamos, alguien que la recibe. Ese que la recibe es él, ese hombre anónimo. Una tradición posterior de los evangelios apócrifos les da nombres a estos 2 hombres, Dimas y Gestas. Cualquiera que haya sido, mejor que no tenga nombre, porque esos que están sin nombre no se representan a todos. Pidámosle pues al Señor que podamos entender bien esto. Ya San Pablo, escribiendo a los colosenses, lo decía en ese himno cristológico, cuando nos habla, ¿por qué se cita ese himno? Precisamente porque habla de cómo Cristo nos trae de un reino de tinieblas, de oscuridad, de debilidad, de sinsentido, que no sabe para dónde va. Nos saca de ese reino y nos trae al reino de la luz.
y se constituye en primogénito, Cristo, primogénito de la creación, primogénito de la redención de los resucitados. Así pues, ellos, los primeros cristianos, celebraban con hondura, con todo aquello que puede significar el contenido hondo de lo que es la realeza de Cristo, en ese himno que ellos compusieron y que cantaban seguramente en sus reuniones iniciales litúrgicas. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de celebrar esta fiesta así. Estar al servicio de un reino, no con ventajas personales, sino como Cristo que entrega su vida por la salvación de todos. De tener el sentido profundo de por qué esta fiesta de Cristo Rey. Y que todos podamos decirle al Señor: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y que todos escuchemos de Él esa palabra que dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Los bendiga con su Hijo, La Santísima Virgen María. Amén. Nada quiero y lo quiero todo, Jesús, tú eres mi todo. Nada quiero y lo quiero todo, Jesús, tú eres mi todo. Fuera de Él, todo es nada. Fuera de Él, todo es nada. Quítame todo, pero dame ese sol.